En la historia han existido muchísimos escapes de prisiones, que si bien muchos no han sido gran cosa, hay algunos casos que realmente te dejan con la boca abierta. Y no, hoy no te voy a mostrar cómo escapar de sus mentiras, porque eso es prácticamente imposible. Acomódate en tu celda y prepara pan con agua, porque en este video te mostraré los 10 escapes de cárceles más impactantes de la historia. Henry Brown, conocido también como Box, y ya verás por qué tiene este apodo. Se trata de un esclavo que trabajaba en plantaciones de tabaco hasta 1848. Cuando vendieron a su mujer que estaba embarazada de su cuarto hijo, sucedió esto. Quiso escapar e irse a Filadelfia. Lo logró con la ayuda de un blanco, quien lo empaquetó como si fuese productos secos en una caja muy pequeña, donde apenas cabía una botella de agua y algunas galletas. Después de 27 horas de viaje, Brown llegó a su destino, donde lo liberaron unos hombres que lo apodaron Box, que significa caja en inglés. No sé ustedes, pero yo me habría asfixiado antes de comenzar el viaje en esa caja. John Dillinger, este estadounidense fue el enemigo público número 1, tanto así que se hicieron varias películas sobre su vida. Este criminal se logró escapar de la prisión varias veces, pero quizás la más impresionante fue el 3 de marzo de 1934 en el condado de Lake. Usó una pistola de madera, sí, una simple pistola de madera, para asustar a los guardias y poder llegar hasta la sala donde estaban las armas de verdad. Allí tomó 2 ametralladoras junto a su cómplice y robaron el auto del sheriff. Por supuesto que no estaban solos, porque también tomaron a 2 rehenes para que conducieran y pasaran los controles de la prisión. Lograron finalmente escapar del lugar. A mi parecer, este criminal no era nada tonto, porque se la supo arreglar muy bien en cada obstáculo para huir. Esta es la historia de Irene Neve y Tony Lutane. Fueron varios los prisioneros que lograron escaparse de Colditz, a pesar de ser considerada la prisión más segura de la Alemania nazi. Era una torre medieval con más guardias que prisioneros. Uno de los escapes más increíbles fue el de estos 2 hombres, un oficial británico y un teniente holandés. Ambos escaparon por la puerta principal en enero de 1942, después de haber hecho un hueco en el suelo de una habitación. Cruzaron un pasillo y entraron en el cuarto del guardia. Allí se vistieron de militares alemanes y pasaron desapercibidos, ya que por suerte hablaban muy bien el alemán. En su recorrido hasta Suiza, tuvieron que hacerse pasar por obreros para no ser descubiertos. Luego de esto, entraron a descansar en un bar y un hombre ruso de 40 años los obligó a bailar semidesnudos mientras cantaban en alemán. Ok, esto último no sucedió, pero ya en serio, al leer esta historia me empiezo a imaginar como si todo en realidad fue un escape de película protagonizada por 2 grandes actores. Alfred Wetzler, este judío eslovaco, logró escaparse del campo de exterminio nazi en Auschwitz, que se considera como una de las fugas más importantes de la historia. Lo hizo en abril de 1944 junto a su compañero Rudolf. Y no es el Reino de Santa. Estaban escondidos en una pila de madera empapados de tabaco y gasolina para evitar a los perros. Luego de estar 4 noches ocultos allí, se pusieron ropa robada y comenzaron su viaje hasta la frontera de Polonia con Eslovaquia. Además, Wetzler llevaba con él un informe sobre el funcionamiento del campo con planos y todo tipo de detalles que facilitó a la intervención de los aliados y salvó la vida de unos 120.000 judíos. Esta es la historia de Frank Morris, John y Clarence Anglin. Este escape se denomina como la fuga de Alcatraz. Es una de las fugas más épicas en toda la historia de un penal, ya que se suponía era de máxima seguridad, situado en una isla frente a las costas en San Francisco. Estos 3 hombres lograron escaparse en junio de 1962, en la mitad de sus condenas por varios robos. Comenzaron a agrandar los agujeros de sus celdas y dejaron cuerpos falsos en sus camas. Salieron del edificio por los conductos de ventilación, escalaron la valla y construyeron una balsa con impermeables para comenzar a remar a las 10 de la noche por esas aguas extremadamente frías. Después de una investigación concluyeron que los 3 habían muerto en el mar, pero ahora un nuevo giro hace pensar lo contrario. En 2013 el FBI recibió una carta firmada por alguien que se decía ser John Anglin, uno de los 2 hermanos fugados junto a Morris. Decía que tenía 83 años y que habían sobrevivido los 3, pero que ahora estaba enfermo de cáncer. La carta decía que todos ellos se entregarían si el FBI pagaba la atención médica que tenía que recibir. Al final, el FBI pensó que era una broma, por lo tanto se negó a la petición. Investigaciones han revelado que esta sí era la letra del sujeto, por lo tanto toda la historia era verdad.
El de Frank Abagnale ha sido otro de los escapes que Hollywood ha llevado al cine, porque su historia de verdad es impresionante. Se trata de un estafador que trabajó 5 años con 8 identidades diferentes y falsificó cheques con un total de 2,5 millones de dólares en 26 países durante los años 60. Lo condenaron a 2 años de prisión y en 1971 estaba siendo transportado a otro centro cuando la gente que lo acompañaba se le olvidaron los documentos. Cuando se fue a buscarlos, él aprovechó para convencer a los guardias de que era un inspector de prisiones, haciéndose pasar por un recluso. Por esto mismo lo dejaron salir e hizo una llamada a un amigo que se hizo pasar por un agente del FBI. Este supuesto agente del FBI le dijo a los guardias que tenía que reunirse con él afuera de la cárcel. En ese mismo instante lo dejaron marchar. La verdad yo no entiendo qué pasaba con los guardias de esa época, porque eran unos verdaderos inútiles. Michel y Nadine Banjour. El marido de Nadine cumplía 28 años en una cárcel francesa y había intentado fugarse 2 veces en la década de los 80, pero nunca terminaba de hacerlo bien. Fue así que ella decidió aprender a pilotar un helicóptero para sacarlo de prisión. Michel por su lado pintó unas frutas para que pareciesen granadas y el día de su escape se las arrojó a los guardias usándolas como amenaza hasta llegar al tejado donde esperaba Nadine con el helicóptero. Aquí yo me pregunto nuevamente, ¿qué carajos les pasa a los guardias que no sabían distinguir entre una fruta y una granada? En fin, ellos lograron su cometido, pero los atraparon una vez a los dos después de un tiempo. Eso sí, parece que les gustó la idea de volar, porque luego de eso intentaron fugarse otras 2 veces en helicóptero. Kate Rose, Andrew Roger y Matthew Williams. Estos 3 reclusos cumplían condena por asesinato y atentado, hasta que en 1995 lograron escapar de la prisión de Parkhurst, que es como la prisión de Alcatraz en versión británica. Para esto usaron una llave con la que lograron abrir varias puertas, para después cortar una malla, escalar la pared y tomar un taxi hasta Sandown, donde intentaron robar aviones y barcos, pero fueron descubiertos a los 4 días. Tuvieron estilo al lograr escaparse, pero su felicidad les duró pocos días, así que al final no les sirvió de nada. Espero que hayan disfrutado de su poco tiempo de libertad. El Chapo Guzmán. Este es un multimillonario, jefe del cartel de Sinaloa, que se ha escapado no una, sino 2 veces, las cuales causaron revuelo por todas partes. La primera fuga fue el 18 de enero del 2001, cuando llevaba poco menos de 9 años en la cárcel de Jalisco, México. Se fue escondido en un coche de la lavandería y ayudado incluso por los propios funcionarios. La otra, que fue mucho más elaborada, fue en la noche del 11 de julio del 2015. Desapareció de su celda en el penal de Almoloya, el estado de México, escapándose por un túnel de más de 1 kilómetro de longitud que terminaba en un edificio en construcción fuera de la prisión. El túnel contaba con alumbrado, sistema de ventilación, tanques de oxígeno y una motocicleta para moverse. A menos de 6 meses de haberse escapado, lo capturaron nuevamente en una ciudad de Sinaloa, México. Ahora, desde el 2017, está en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos. Lo tienen en una celda muy pequeña, donde parece estar incomunicado, sin ventanas y con pérdida de la noción del tiempo. Pascal Payet. Este asesino francés logró fugarse también en 2 ocasiones. La primera de ellas fue en 2001, cuando sus amigos lo recogieron en el tejado de la prisión usando un helicóptero, un método que usó él mismo 2 años después para ayudar a otros 3 compañeros a escapar. Fue capturado después de un tiempo y condenado a 30 años de prisión por otro asesinato en 2005. Nuevamente logró escapar en el año 2007, aprovechando la celebración de la toma de la Bastilla y, como no, usando un helicóptero pilotado por 4 enmascarados. Luego lo apresaron otra vez y ahora las autoridades francesas prefirieron mantener en secreto el lugar donde lo mantienen. Luego de esto me doy cuenta que realmente a muchos les gusta escaparse en helicópteros, pero qué poco originales. De todas formas, es increíble que estas personas hayan puesto tanto ingenio a los métodos que utilizaron para conseguir su libertad, aunque en muchos casos la libertad no haya durado mucho tiempo. Algo que me parece extraño y me pone a pensar es cómo diablos se comunican con sus ayudantes para planear semejantes huidas. Da mucho que pensar sobre las autoridades de estas cárceles modernas, que en su mayoría se supone que tienen una seguridad bastante reforzada. Sabemos que la corrupción no solo está en los políticos, sino también en los guardias y demás autoridades, que por dinero pueden ayudar a escapar a los peores criminales de la historia.
Estos han sido los escapes de cárcel más impactantes hasta ahora. Si no estabas enterado de alguno de ellos, recuerda dejarme tu me gusta y compartirlo con esa persona que sabes que le gusta este tipo de videos. También sígueme en mis redes sociales como Twitter e Instagram para que siga la diversión. Por último, suscríbete al canal y activa las notificaciones para ser el primero en ver mi nuevo contenido. Recuerda que yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima.